Muy buenos días. Hoy, martes 17 de marzo del 2015, siendo las 9:05 de la mañana, el despacho número 3 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá se constituye en audiencia pública con el propósito de continuar con la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 del 2011, en el proceso con medio de control de reparación directa promovido por Alba Mariela Ávila Ávila y Enrique Ávila Ávila contra el municipio de Tunja, proceso que corresponde al radicado número 15-001-2333-000-2013, 0086200. Acto seguido procede el despacho a conceder el uso de la palabra a las personas que asisten a esta audiencia con el propósito de que se identifiquen plenamente y quede constancia de su participación en la misma. Tiene el uso de la palabra señora apoderada del municipio de Tunja. Buen día, señor magistrado y demás asistentes. Mi nombre es Lida Rocío Guerrero Guido, identificada con cédula ciudadanía número 40041902 de Tunja y tarjeta profesional 121029. Actúo en nombre y representación del municipio de Tunja y recibo notificaciones en la calle 19, número 995. Gracias. Buenos días, señor magistrado y los demás asistentes, a la autora de la parte demandada. Mi nombre es Ricardo Humberto Acuña Sánchez, actúo como auxiliar de la justicia, identificado con el número de cédula 6766739, matrícula provisional 15237-30426, mis notificaciones en la dirección calle 26, número 643, en la ciudad de Tunja. Se deja constancia que a esta audiencia o en este momento de la audiencia no asiste ni la parte demandante ni su apoderado. Es importante recordar que se trata de una audiencia de continuación de pruebas que fue iniciada el pasado 7 de octubre del 2014 y que continuó el día 28 de enero del presente año y que está pendiente por practicar y contradecir una de las aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial que ya se ha avanzado suficientemente en esta audiencia. Es importante recordar que las pruebas en este proceso de reparación directa fueron decretadas en audiencia inicial el pasado 29 de julio del 2014, que el día 7 de octubre del mismo año se inició la audiencia de pruebas, incorporando la prueba documental decretada y accediendo a la solicitud del señor apoderado de la parte demandante en el sentido de fijar fecha para la recepción de 2 testimonios. Asimismo, en dicha oportunidad, el perito designado por el despacho rindió el dictamen pericial y en atención a la solicitud elevada por la señora apoderada del municipio demandado y a la complejidad del dictamen, este despacho decidió correr traslado del dictamen por el término de 10 días en atención a lo previsto en el artículo 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A raíz de el cese de actividades de la rama judicial del año pasado, la audiencia continuó el pasado 28 de enero. En dicha oportunidad, el apoderado de la parte demandante desistió de la prueba testimonial, a lo cual el despacho accedió. Y en cuanto a la prueba pericial, se surtió el debate del dictamen
y para el efecto se concedió el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que formularan las aclaraciones, complementaciones u objeciones. La parte demandante formuló aclaraciones de las cuales desistió en la misma audiencia. La apoderada de la parte demandada también formuló aclaraciones y complementaciones al dictamen, las cuales fueron resueltas en dicha oportunidad por el perito. De las respuestas dadas a las aclaraciones y complementaciones, este despacho ordenó dar traslado a las partes por el término de 10 días, en virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 222 de la Ley 1437. Finalmente, el despacho, en dicha oportunidad, le formuló al perito solicitud de aclaración y complementación respecto de 2 puntos: el cálculo del lucro cesante y la valorización del lote objeto del proceso. Para presentar las aclaraciones y complementaciones formuladas por el despacho, se concedió al perito un término para que presentara por escrito las respuestas a las inquietudes del despacho. El perito, luego de un primer requerimiento, presentó el escrito de respuesta el pasado 25 de febrero y reposa en secretaría el escrito desde esa fecha. Así las cosas, este despacho encuentra que se ha respetado el término dispuesto en el Código General del Proceso para que las partes y sus apoderados pudieran tener acceso y conocimiento a las respuestas dadas por escrito el perito respecto de las aclaraciones y complementaciones que le hiciera el despacho. Así las cosas, resta ahora para que el perito rinda de manera verbal las respuestas a las aclaraciones y complementaciones que le hiciera el despacho. Así que, señor perito, tome por favor el uso de la palabra y proceda entonces a explicar de manera oral las respuestas contenidas en el escrito que radicó el 25 de febrero pasado. Muchas gracias, señor magistrado. A continuación, presento la complementación y aclaración del dictamen pericial solicitado por el despacho. Con respecto a la primera pregunta, el despacho solicita al perito aclaración y complementación del dictamen en lo que se refiere al lucro cesante, estimado en el sentido de precisar método utilizado para su cálculo, allegando la información y documentaciones que soportarán el dictamen. Se da a continuación la respuesta. Se presenta un cuadro de estudio de mercado del arriendo de inmuebles urbanos en Tunja, con el fin de establecer una comparación con el inmueble que se presenta dentro de los hechos de la demanda. Se hace un estudio de mercado con seis comparaciones: en el barrio Conservicios, en la Universidad Juan de Castellanos, en el barrio Portal de Unzaúa, el de una habitación en Remansos de Santa Inés, otro apartamento en Las Quintas, otro aparta estudio en barrio La María, otro aparta estudio en barrio Los Cristales y por último un aparta estudio en el barrio del Maldonado, determinándose un promedio de ese estudio de comparación o de mercado de arrendamiento, comparándolo con el inmueble en cuestión, dando un promedio de 450.000 pesos el valor de arrendamiento mensualmente. Y teniendo en cuenta la ubicación del inmueble y el estado actual del inmueble, es decir, se hace una comparación del estado visitado en el sitio de la inspección, determinando su estado actual, se hace un estimativo de que el inmueble, como consta de 2 apartaestudios y 2 apartamentos, se determina un valor de apartaestudio de 200.000 pesos cada uno de ellos, y un valor de por apartamento de 250.000 pesos cada uno de ellos, lo cual da un valor total
de arrendamiento de toda la vivienda en cuestión de los hechos de la demanda de 900.000 pesos. Con ese valor se determina el valor para determinar el lucro cesante consolidado a fecha de febrero de 2015. Y para determinar el lucro cesante se aplica una fórmula que es igual, S es igual a RA, factor de 1 más I a la N menos 1 sobre I, siendo S, lucro cesante consolidado, RA, valor de renta actualizada, y interés certificado por la Superintendencia Financiera para créditos de consumo y créditos ordinarios para el primer trimestre del año 2015 es de 19.21% efectivo anual. Ese valor lo determinó mediante la resolución 2350 del 30 de diciembre del año 2014, con interés efectivo mensualmente de 1.6%. Y N es el número de veces que comprende al periodo indemnizatorio. El periodo corresponde desde el mes posterior al mes donde se realizó la afectación del predio, cuando se realizó el descapote del área determinada en la prueba pericial, hasta la fecha de febrero de 2015. Los hechos ocurrieron en marzo del año 2013, se contabiliza el periodo contado a partir del mes de abril de 2013 hasta la fecha, dando un número de periodos correspondiente a 23. Se aplica la fórmula y da un valor de lucro cesante de 24.785.965 pesos con 26 centavos. Con respecto a la renta de venta de pasto, se está realizando esta actividad sin ningún perjuicio. En la visita de inspección ocular se encontró ganado bovino haciendo uso del cultivo de pasto. Por tal motivo se demuestra que no hay perjuicio ni indemnización por la renta generada en el uso y cultivo de pastos en el globo de terreno de propiedad de los demandantes. Con respecto a la segunda pregunta, se aclara la valorización que afirmó proyecta el predio, en el sentido de indicar las causas de esa valorización y una proyección en los próximos 5 años partiendo del valor actual del predio. Se da la respuesta. Las causas de valorización de un predio urbano se determinan en función de la ubicación e infraestructura existente, estudiándose también el valor que puede producir y se puede vender. Este valor está en directa proporción con la ocupación, altura, densidades, índice de construcción, estrato, uso y precio al cual puede vender, lo que comúnmente se denomina potencial de desarrollo. Ese potencial de desarrollo depende de las normas urbanísticas de la autoridad municipal. La zona del área de influencia donde se encuentra localizado el predio en estudio tiene un área de alta edificabilidad de inmuebles, el cual hace que se incremente la demanda de inmuebles, produciéndose un aumento en el costo del valor de precio en el suelo urbano. La autoridad, que son los curadores urbanos y la Oficina de Planación de Tunja, han autorizado la construcción de grandes proyectos de hipermercados, como Unicentro, Macro, edificios multifamiliares de alta edificabilidad, niveles de altura de 15 a 30 pisos, expidiendo normatividad de eficiencia en el suelo con índices de construcción de 2 a 3, es decir, que con proyectos de altos índices de construcción y altas densidades, el valor de la tierra tiende a subir. Conclusión. El terreno localizado en la carrera 2 Este, número 22140 interior, se encuentra localizado en una zona urbana del municipio de Tunja con gran potencial de desarrollo, ya que a partir del año 2012 en el sector se han desarrollado proyectos de alta edificabilidad, con índices de ocupación y construcción altos, incidiendo que el valor del suelo en el predio se eleve, ya que la demanda de mercado de predios en zona de influencia donde se encuentra el predio es alta. Y se determina la proyección del valor total del predio, globo total de terreno, a 5 años. Se aplica la fórmula de lucro cesante. El valor del predio actual del lote de terreno se determina de acuerdo al avalúo presentado anteriormente en el dictamen pericial y el interés de la Superintendencia Financiera y el número de años proyectados a 5 años. Se proyecta el valor del predio a 5 años, estimándose un valor de 2.705.057.430 pesos con 77 centavos. Este es el valor total del globo del terreno. Este proyecta también el valor del predio del área afectada.
También se ha determinado el valor del avalúo del área afectada con un dictamen pericial anteriormente. Determinamos un valor de avalúo de 111.388.478,64 centavos. Y se proyecta el lucro cesante de ese valor afectado, del valor del área afectada, estimándose un valor de 338.994.760,74 centavos el valor del área afectada. Se presenta la aclaración por parte del despacho. Una vez oída la intervención del perito respecto de las aclaraciones y complementaciones que le formara el despacho en relación con el dictamen pericial, procede entonces el despacho a proferir el primer auto en audiencia. Conforme al artículo 220 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se corre traslado a las partes de las aclaraciones presentadas por el perito en esta audiencia. Gracias, señor magistrado. Al analizar el documento presentado por el señor perito y al escuchar su explicación en el día de hoy, si bien es cierto, el señor magistrado solicita se establezca el lucro cesante de los supuestos perjuicios sufridos con ocasión del asunto que nos convoca. Le asalta una duda a este extremo procesal respecto a por qué se está incluyendo dentro del lucro cesante los arriendos de 2 apartaestudios y 2 apartamentos ubicados en una casa de habitación que se encuentra en ese predio objeto de litis, cuando este tema de los arriendos, de los apartamentos, de los apartaestudios, nunca fue informado por parte ni del demandante ni del perito que los mismos fueron deshabitados en algún momento. Y si fue así, pues tampoco se encuentra ninguna coherencia, ninguna relación respecto a la supuesta trayectoria y a la supuesta apertura de vía que hizo el municipio de Tunja. Es decir, nada tiene que ver si los apartamentos estuvieron arrendados o no arrendados, o si estuvieron todo el tiempo esperando pues ser ocupados, cuando esto no ha sido objeto de cuestionamiento y no tendría por qué incluirse como lucro cesante dentro del asunto que hoy nos convoca. Por lo tanto, pues pido se ilustre el por qué se incluye este aspecto dentro del lucro cesante cuando nada tiene que ver. Para dar respuesta a la inquietud de la señora apoderada del municipio de Tunja. En la audiencia de posesión de peritos que se dio el día 11 de agosto del 2014, audiencia en la que
usted no asistió. Allí se estableció como un componente del trabajo del perito el cálculo del lucro cesante como componente del perjuicio material, de acuerdo con el cuestionario que presentó la parte demandante y que reposa a folio 79 del expediente. En dicha oportunidad, el despacho le solicitó al perito que diera respuesta a dicho interrogatorio. En respuesta al interrogatorio, en la diligencia pasada, el señor perito hizo unos cálculos sobre lucro cesante en relación con el canon de arrendamiento de la vivienda. Y ante la duda que le asistió al despacho sobre el procedimiento y el método utilizado, fue que entonces se le solicitó al perito para que detallara más el procedimiento utilizado para el cálculo del lucro cesante, y por ello la respuesta que da el perito frente al tema del lucro cesante del arriendo de los apartamentos. Ahora, ese es un punto que está contenido en el dictamen y que al final, al momento de decidir la causa, este despacho valorará las respuestas que da el perito en relación con otras pruebas que existan en el expediente. Si se está cuestionando de que el predio está deshabitado, pues eso es una carga que le corresponde a la parte demandante probar que en su momento la vivienda estuviera habitada y será valorada en el momento de proferir el fallo. Pero esa fue la pregunta o la aclaración que se le solicitó al perito, y por ello la respuesta. Si tiene alguna otra inquietud o frente a la misma respuesta que el despacho le está dando, porque entiendo que su inquietud hace referencia de por qué la pregunta, si es que esa pregunta fue presentada por el señor apoderado de la parte demandante, y la respuesta de hoy fue por una aclaración una duda que le asistió al despacho frente a la metodología utilizada. Ahora, si estaba habitada o estaba deshabitada, pues eso será un asunto de valorar frente a las demás pruebas que deben reposar en el expediente, advirtiendo que eso es carga de la parte demandante. Con su manifestación queda aclarada toda duda, señor magistrado. Gracias. Corrido el traslado de las respuestas dadas por el señor perito a las aclaraciones y complementaciones que le hiciera este despacho, procede a continuación el despacho a fijar los gastos de la pericia y los honorarios de la misma. Para tal efecto, este despacho ha examinado y ha atendido lo dispuesto en el artículo 611 del Acuerdo 1518 del 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en atención al área del lote objeto del dictamen y el estrato socioeconómico del mismo, se fijan los siguientes honorarios al perito, para lo cual se profiere el auto número 2 en audiencia. De conformidad con lo previsto en el artículo 611 del Acuerdo 1518 del 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como honorarios del perito la suma equivalente a 2.235.379 pesos. Los honorarios quedan a cargo de la parte demandante. También se señalan como gastos definitivos de la pericia
de acuerdo con los soportes allegados por el perito en esta audiencia, la suma de 92.100 pesos, que correrán también a cargo de la parte demandante. Las anteriores sumas, es decir, la suma por honorarios de 2.235.379 y la suma por concepto de gastos de pericia por 92.100 pesos, deberán ser depositados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presente audiencia a órdenes del Tribunal Administrativo de Boyacá en la cuenta que indique la Secretaría de la Corporación, para que sean entregados al auxiliar de justicia sin necesidad de auto que lo ordene. La anterior providencia se notifica en estrados. En firme la decisión anterior, encuentra este despacho que se ha agotado en su totalidad la etapa probatoria en el proceso de la referencia, y por tal motivo, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el despacho, por encontrar innecesaria, prescindirá la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y le informa a las partes que pueden presentar, si a bien lo tienen, el escrito de las conclusiones, los alegatos de conclusiones por escrito dentro de los 10 días siguientes a esta audiencia. Para tal efecto, procede el despacho a proferir el auto número 3 en audiencia. En primer lugar, prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento por considerarla innecesaria. Y en segundo lugar, correr traslado por el término común de 10 días para que las partes aleguen de conclusión por escrito. La presente decisión se notifica en estrados. En firme la decisión anterior, y como quiera que hemos agotado una etapa del proceso contencioso administrativo, procede el despacho a llevar a cabo el control de legalidad que así lo impone el artículo 207 de la Ley 1437 del 2011, con el propósito de sanear o de corregir alguna nulidad o algún vicio o alguna irregularidad que afecte lo actuado hasta este momento. Y para tal efecto, el despacho, una vez hecho el estudio de la etapa de pruebas, ha encontrado que cada una de las audiencias se llevaron a cabo con la ritualidad prevista en la Ley 1437 del 2011, con el respeto debido a los principios de publicidad y contradicción. Los autos proferidos en cada una de las audiencias fueron notificados en estrados y cada uno de los mismos quedaron debidamente ejecutoriados. Se atendieron las solicitudes de las partes bien relacionados con el desistimiento de pruebas y también relacionados con la petición de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial. De esta manera se evacuaron todas las pruebas que fueron decretadas en su momento y no hay punto pendiente para atender. De esta manera encuentra el despacho que el desarrollo de esta etapa de pruebas se surtió con apego al debido proceso y no encuentra nulidad que deba ser decretada o examinada en esta audiencia.
En todo caso, interroga a la señora apoderada del municipio de Tunja en relación con el desarrollo formal de esta etapa de pruebas y particularmente en relación con el control de legalidad que ha hecho el despacho. Señor magistrado, esta defensa no evidencia circunstancia que pueda invalidar lo actuado hasta la fecha. Gracias. De esta manera, entonces, no podrán alegarse vicios o causales de nulidad que se hayan presentado hasta este momento, toda vez que, como consecuencia del control de legalidad, cualquier vicio resulta saneado, a no ser que se trate de una causal de nulidad de aquellas que la ley considera insaneables, y podrán alegarse nulidades por hechos sobrevinientes o por vicios que se generen con posterioridad a esta audiencia. De esta manera culminamos la audiencia y, no siendo más, la terminamos hoy, martes 17 de marzo del 2015, siendo las 9:35 de la mañana. Muchas gracias y buen día.